Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios para los solos o las solas, los viudos, las viudas, los solteros? Yo quiero iniciar con una estadística. Un estudio de la Universidad de Utah determinó la mejor edad para casarse. El asunto este inquietaba a los de Utah porque su estado tenía el registro estatal más joven para los casamientos. Recuerda que Utah es un estado donde el mormonismo está allí, ¿verdad? Y dice 24 años para las mujeres, esta es la estadística que dan en el estado de Utah, 26 años para los varones, frente a un promedio en Estados Unidos de 27 y 29 años. Y como resultado vemos, primero, que los que se casan entre los 28 y los 32 años tienen más posibilidad de que su matrimonio sea exitoso. Mire usted, lo repito, los que se casan entre los 28 y los 32 años tienen más posibilidad de que su matrimonio sea exitoso. Nosotros los que nos casamos a los 20, 21. En segundo lugar, las chances de divorcios son altas para los que lo hacen antes de los 20 años o entre los 32 y 45. O sea que las personas que esperan más allá de los 30 para casarse pueden no estar predispuestas a hacer un esfuerzo para que les valga o les salga bien el matrimonio. Los casamientos más jóvenes, dicen las estadísticas, y en Utah, ocurren en África, en Chad, Níger. El promedio es de 19 años allá en África. En el occidente es la región en la que la gente se casa más tarde, especialmente en Europa occidental, donde los registros suben de 30 años. En Suecia la cifra nacional es de 34 años o más. Bueno, si vamos a otros países, la China, hay tantas mujeres solas en la China porque no hay hombres. Y llegan a los 34 años, 35, 36, 36 y están solas en la China, es un problema. El continente americano, los índices son más irregulares. Por ejemplo, en México, la edad es de 27 años, en Canadá de 30, en Brasil de 31, en Chile de 34 años, y en el resto de Sudamérica, excepto Ecuador, entre 24 y 26 años. En la Argentina es de 25 años y medio. Y esta es una estadística actual. Pero también voy a darle una estadística de divorcios. La tasa de divorcios después de los 10 años de casado, es del 48% para quienes se casan antes de los 18 años. Sin embargo, la tasa es de solo, o el porcentaje es de solo el 25% para quienes se casan después de los 25 años. Quiere decir que la edad influye. Y en cuanto al matrimonio o al divorcio, después de los 25 años de matrimonio, las razones principales parecen ser, 1, la falta de comunicación, problemas del pasado sin resolver y la falta de crecimiento mutuo. Entonces, las estadísticas citadas de que el 50% de los matrimonios en California, el 50% solo en California, terminan en divorcio. Según un estudio de la Asociación Estadounidense para la Terapia Matrimonial, y esto no es introducción al tema, dice que el 25% de los hombres casados y el 15% de las mujeres casadas han tenido aventuras extramatrimoniales. Quiere decir que virgen, ni él ni ella han llegado al matrimonio. Ahora, volvamos a los consejos que nos da la palabra de Dios para los hombres y mujeres solos, viudas, separados, divorciados, no sé. Vamos a ir a 1 Corintios. La pastora dio una introducción muy importante. Y el apóstol Pablo, que estaba en una iglesia completamente envuelta en pecado, Corintios era una iglesia
que si usted quiere leer el pecado que había en esa iglesia, es el pecado actual que hay fuera de las iglesias y dentro de las iglesias. Y Pablo lo refleja de esta manera. En 1 Corintios 7, en el versículo 32, dice: quisiera pues que estuvieses sin congojas, que no llores, que no te aflijas. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Esto me parece a mí una Biblia obsoleta. Hoy en día no califica a nadie. Esta Biblia, el ejemplo que está dando el apóstol Pablo para hoy día. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su esposa. Tremendo. Ahora en el versículo 34 dice: hay asimismo diferencia entre la casada y la soltera. La soltera o la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa. Ay, Señor, yo quisiera que el apóstol Pablo se parara hoy acá y yo le doy el micrófono y que él predicara. Que él predicara. Para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Yo creo que habría que orar y decir: Señor, arréglate tú, yo no puedo hacer nada, no tengo la solución. Pero Pablo pone en la balanza las reglas que debería respetar hoy un hijo de Dios para hablar lo que hablamos hoy. Porque el hermano Danilo a mí me encanta, porque él es tan inocente y tan bíblico que él no mira que la moneda tiene dos caras. Él es lindo, él pone lo positivo, él dice: no, pastor, pero mire, y cuando él escucha, y él, te salió lo de la mosca, hermano, yo no te dije nada. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a la mujer, a su esposa. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en su cuerpo como en espíritu. La doncella. Y la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo hacer feliz a su marido. ¿Y por qué me miras tan seria, hermana? Ahora sonríe. No, tú no, pastora. La que está atrás tuyo estaba muy seria. Yo no sé si estabas aquí en tu mente o estabas volando por allí, pero no importa. No, yo no doy tu nombre, ¿ves? No doy tu nombre para no infringir en que Facebook me prohíba dar nombres. Bueno, ahora, las hermanas solteras, viudas, divorciadas, dicen esto. A mí me dicen esto. Escuche que es una paradoja y para mí es un insulto. Para mí es una blasfemia. Cuando vienen a mí, a veces vienen a la consejería y vienen y me dicen a mí: pastor, las solteras, las viudas, las divorciadas, me dicen: pastor, mi esposo es Jesús. ¡Qué blasfemia! Para mí es un insulto. Yo no necesito hombre. Mi esposo es Jesús. ¡Ay, Dios mío, cómo vuelan esas mujeres! ¡Qué santas que son! ¡Qué espirituales! Yo me quedo sorprendido cuando ellas dicen eso, mi cuerpo se va para atrás y me caigo. El Espíritu Santo me tira. ¿Usted no cree que eso es una blasfemia? Insultar el nombre de Jesús, meter al nombre de Jesús y decir: mi esposo es Jesús. Ahora, Dios dejó establecido en su palabra que no es buena la soledad. Yo me acuerdo que la pastora se fue unas 3 semanas a Italia, que tuve que ir con el papá. Yo me quedé solo. Y cuando uno está solo, si está ocupado en las cosas de Dios, uno está entretenido. Pero si uno no está ocupado en las cosas de Dios y está en su casa solo,
Uno siente esa soledad. En Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre o la mujer esté solo, le haré un compañero o una compañera, dice ahí. O sea que Dios desde el principio vio que no es bueno estar solos, la necesidad de vivir en compañía. Ahora, usted escuche esto, porque en las iglesias, en líneas generales, en las iglesias y en la suya, donde usted está ahora mirando, o en su iglesia, tenemos grupo de niños. Sí, hay grupo de niños. Cantidad, los hispanos, cantidad de niños. También en las iglesias tenemos grupo de varones, o ministerio de varones. Ministerio de niños, ministerio de varones, ministerio de mujeres. Pero muy poco hay ministerios de solteros, o solos, o casados, o divorciados, mejor dicho. No hay ministerios. A las iglesias usted ve que hay muchas mujeres solas, viudas, divorciadas, o hombres, pero no se les presta atención. Pero si le prestamos atención a los niños, hay que darle, ministerio de mujeres, sí, ministerio de varones, pero ¿y los solos? Si estuviese mi primo Humberto en una iglesia y no hay ministerio para take care, his necessity se iría de una iglesia. Hoy se invierte más tiempo en las iglesias en buscar un carro nuevo o usado que un compañero o compañera escogido por Dios. Cualquier cosa se hace en una iglesia, se invierte el tiempo, pero no se piensa en los solos, o en las solas, o en los divorciados, divorciadas. La gente se preocupa más por los bienes materiales que por esa soledad que enfrenta una persona. Cuando uno se casa recibe 3 anillos. Primero el anillo de compromiso, engage. Segundo el anillo de boda, algunos usan el mismo. Y tercero, el anillo del sufrimiento. Decía el hermano Danilo, qué inteligente este hombre, porque yo lo pongo a él, ¿verdad? Decía, me casé. Cuando me casé no sabía qué me iba a pasar. Qué inocente, Danilo. ¿Tenías cuánto? ¿17? 17 años. Dice, yo no sé lo que hacía en ese momento. ¿Sabes lo que hacías? Te dieron el anillo del sufrimiento. No lo sabías, no lo sabíamos nosotros, ninguno de los que nos casamos sabíamos que el tercer anillo era el de sufrimiento. Ahora muchos no quieren casarse, pero ¿por qué no quieren casarse muchos hoy? ¿Saben por qué no quieren casarse? Porque andan buscando al compañero o a la compañera perfecta. ¡Ay, Señor! Decía una persona días atrás, a veces vamos con la pastora a la pileta, al swimming pool, y encontramos ahí una persona que tiene una hija joven de 19 años, no es cristiana ella, pero dice, yo dejo que mi hija salga con muchos hombres, para que ella escoja. Esta semana pasada, un día que fuimos ahí, la encontramos y le dijo a la pastora, mi hija ya tiene un nuevo novio. ¿Se da cuenta cómo piensa el mundo? ¿Se da cuenta usted cómo piensa el mundo? Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni en uno. ¿Dónde vamos a encontrar a ese hombre o a esa mujer perfecta? Muy difícil. No existe el compañero o la compañera perfecta. Ahora, la pregunta que deben hacerse los solteros, las solteras, las viudas, las divorciadas, ¿por qué razón estoy solo? ¿Se acuerdan en la Biblia la mujer que tuvo 5 maridos y el que tienes no es tu marido? Hay mujeres que matan a los hombres. 5. ¿Los mató? No dice si los mató, pero si tuvo 5,
era casada, y el que tienes no es tu marido. ¿Por qué razón estoy solo? Es la pregunta que uno se hace, ¿verdad? Yo le diría a mi primo Humberto, ¿por qué razón estás solo? Y me va a decir, porque se murió mi esposa. No. Pero hay que mirar por arriba. ¿Por qué Dios permite que ocurra eso? ¿Por qué Dios permite que en un matrimonio que se llevan bien, que tienen tantos años de casado, de golpe una persona se va y la otra se queda sola? ¿Por qué razón? Quizás uno, en primer lugar, no es merecedor de esa compañía o de estar en compañía. Personas vergonzosas hoy, que están solos, por baja autoestima, tienen vergüenza. No quieren tratar la realidad. Se quedan solos, se quedan solas, pero son vergonzosas. Y pregunta que deben hacerse los solteros o los solos. ¿Por qué razón estoy soltero o sola? Por la necesidad intensa o insaciable que hay en una persona, porque es difícil estar solo o sola. El nivel de inseguridad que sientes deja poco espacio para establecer una relación recíproca, sana. Hay muchos que están solos, solas y se apartan de la sociedad. Se aíslan. Quizás uno se siente incapaz de ser amado o amada y entonces mejor quedarse solo. Pregunta que deben hacerse los solos. ¿Por qué razón estoy soltero, soltera o solos? Quizás, tal vez a tus padres les costó darte elogios, decirte, I love you, te amo. O no estaban satisfechos por tus logros en la infancia. Quizás viene un trasfondo ahí de los padres que influyen en tu vida y permites que te quedes solo, sola, porque hay una influencia de ellos. En cuarto lugar, ¿por qué razón? Hay presión en la sociedad. La sociedad te presiona. Todos tus amigos, tú vas a un lugar y todos tienen relación. Hoy se llama tengo pareja. ¿Y qué tal si tú vienes a una iglesia y la única oveja eres tú? Te sientes presionado, porque todos los demás tienen pareja. Vas a un party, o vas a una reunión social, o vas a una reunión de tu empresa, o donde tú vas a encontrar, mira, tiene pareja. Este tiene pareja, este tiene pareja, este tiene pareja, este tiene pareja, pero yo estoy solo. Estoy sola, yo no encajo en ese lugar. Hay muchos que en iglesias no pueden encajar. Yo digo la palabra encajar, no funciona porque se sienten mal, están solas y miran. Bueno, hay un versículo que dice el Señor, ¿verdad? Hay muchos que buscan, como el diablo busca a quien devorar. Y hay muchos solos y solas que llegan a la iglesia buscando a quien devorar, buscando compañía, buscando a alguien, porque es feo estar en un lugar sola, sentirse solos. Si has sido devastado, frustrado en relaciones pasadas, quizás puede tener dificultades en confiar en una nueva relación. ¿Qué tal si te fue mal tu matrimonio pasado? ¿Qué tal si experiencias pasadas que tuviste antes de este matrimonio del que piensas tener fueron experiencias malas? ¿Te quieres quedar solo? Hoy en día es muy difícil encontrar pareja. Tal vez fuiste engañado en una relación anterior, sí. Mi esposo me dijo que me amaba, mi esposa me dijo que me amaba, pero me engañó. Y si me engañó, no voy a confiar en otro hombre, no voy a confiar en otra mujer. Y entonces te quedas sola, te aíslas porque no confías. Es muy difícil volver a confiar en alguien que te engañó. O en una nueva experiencia. Quizás un trauma, si estuviste traumatizado en cualquier momento de tu vida, en relaciones anteriores, uno puede sentir desconfianza y sospecha todo el tiempo y vas a venir y no, pero mira esta persona y mira esta mujer y mira este hombre y empiezas a sospechar, ya empiezas a dudar, no crees en nada ni en nadie
Pero Dios está por encima de uno y uno duda. Te encuentras una pareja, no importa lo mucho que la quieras, pero piensas que no es el mejor tiempo. No, mejor no. Y hoy se escucha en la televisión, mi nueva pareja. Y yo digo, ¿qué es esto? ¿Es una lotería esto? ¿Es ver si estamos acertando algo? Ahora dice la palabra de Dios que el soltero, la soltera, el solo, debe consagrarse a Dios. Ahora yo les pido a ustedes y les pregunto, ¿hay alguien que viene a la iglesia y se quiere consagrar a Dios y seguir solo, sola? Ustedes saben más que yo, cuando vamos a la iglesia tradicional encontramos muchas monjas ahí. La gran cantidad de esas monjas, no todas, pero la gran cantidad, el porcentaje alto, se hicieron monjas por situaciones difíciles que pasaron, por frustraciones pasadas. Tuvieron un novio, se frustraron y entonces ahora dicen, me voy a consagrar a Dios, pero siguen viviendo en la carne. Tenemos muchos resultados de monjas, de mujeres consagradas, dicen consagradas a Dios, pero que no han muerto a su apetito sexual. Y Pablo dice en Corintios, esto los digo para vuestro provecho, y no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. El apóstol Pablo todavía tenía el deseo de corregir lo torcido que había en esa iglesia, porque había cosas torcidas en la iglesia de Corinto, y él tenía la buena disposición de enseñarles a los que estaban ahí la vida correcta, la vida moral, la vida espiritual que Dios quiere. El soltero debe consagrarse, dice Pablo, en cuerpo, alma y espíritu a Dios. ¿Se imagina qué difícil que es eso? Consagrarse solo, sola, viudo, viuda. Consagrarse completamente en espíritu, alma y cuerpo a Dios. Salomón dice algo importante, hablando de los lazos. Salomón dice, lazos apresurados son votos de consagración. Proverbios 20:25. ¿Qué dice el sabio Salomón? Salomón tuvo tantas mujeres. Él puede darnos ejemplos de todas estas cosas. Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo reflexionar. Sí, yo me consagro a Dios, pero sigo viviendo en la carne. ¿Verdad que hoy en la enseñanza que tuvimos esta mañana le decía a Pedro, cuando el Señor lo fue a buscar para cambiarlo de pecador a pescador de hombre, Pedro le dijo al Señor, no te acerques a mí porque yo soy pecador. Y cuando una persona es pecadora o pecador y quiere consagrarse a Dios, a menos que no se arrepienta de su pecado, ¿de qué sirve consagrarse a Dios? Es pan para hoy y hambre para mañana. Por eso Salomón lo advierte. Y esto describe la práctica de dedicar cosas a Dios. Porque cuando uno se trata de promesas, de dedicación a Dios, ¿ustedes vieron cómo se dedican los niños a Dios cuando son pequeños? Nosotros creemos que los niños no se bautizan en agua. Cuando sean grandes ellos tienen que tomar su decisión. Pero hay iglesias que bautizan a los niños. Y hay iglesias que consagran a los niños. Nosotros consagramos a los niños a Dios. Y ahí los ven a los padres ustedes. Parados, toman a su bebé o a su niño de 1 año, 2 años. Señor, te lo consagramos a ti. Pero ellos viven en pecado. ¿Qué le están consagrando a Dios? Es serio, cuando uno habla de consagración a Dios, no es una cosa así nomás. Cuando uno se consagra a Dios, consagra su espíritu, su alma y su cuerpo. Y uno no puede jugar, no estamos jugando a una religión, estamos hablando de una consagración. Cuando se trata de promesas, de dedicación a Dios, debemos evitar la trampa de promesas emocionales y precipitadas. Y eso es lo que está pasando hoy en día, porque somos emocionales.
Tomamos decisiones apresuradas, queremos consagrarnos a Dios, pero después caemos en el pecado. ¿Pecadores o pescadores de hombres? Seguimos siendo pecadores. Aquí describe entonces al hombre o a la mujer impulsiva, que va a tomar una decisión, sí, pero hoy... A veces con la pastora hablamos y comentamos y decimos, ¿tendrá esa persona el Espíritu Santo que le redarguya? Porque si una persona tiene el Espíritu Santo y le redarguye de pecado, viene a uno a pedir perdón por situaciones pasadas. Sin embargo, hoy en día parece que eso no existe. Hay una trampa, las emociones juegan. Y uno cae en esa trampa. Me voy a consagrar a Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, no impongas con ligereza las manos del presbiterio. Y a veces como pastor cometemos errores garrafales porque confiamos en que una persona, una hermana, un hermano, una viuda, un viudo, un solo, una sola viene y dice, padre. Sí, a mí me dijeron, a mí antes me llamaban padre. Allá en la iglesia, en aquel lado, estaba la iglesia de San Gabriel. No la iglesia, la misión de San Gabriel. Y llamaban por teléfono a la iglesia donde estábamos nosotros y decían, ¿puedo hablar con el padre Pablo? ¿Qué padre? Reprendo al diablo. Y lo decíamos nosotros, acá no hay ningún padre. Acá hay un pastor, porque así hacían en aquel tiempo. Pastores que tomamos decisiones apresuradas de poner mano y consagrar a Dios a alguien, cuando todavía no murió a su carne. Decisiones apresuradas. Y aquí describe entonces un hombre o una mujer impulsiva comprometiéndose más de lo que realmente quiere. Salomón trató este asunto en Eclesiastés. Miren lo que dice Eclesiastés 5, versículo 4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Yo quisiera leer todo, pero ustedes han escuchado cuántas personas, pastor, yo no voy a faltar ni un domingo a la iglesia porque me consagré a Dios. ¿Usted ha escuchado eso? Yo sí lo he escuchado. Y después dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Y yo digo, Señor, pero si así es adentro de la iglesia, ¿cómo será afuera? ¿Cómo tenemos hombres y mujeres hoy que dicen estar comprometidos con Dios, pero usted los ve y no aparecen en los servicios? No están. Y si no están, no diezman. Imagínese usted. Mejor es que no prometas, sino que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. O sea, uno tiene que considerar el voto. Cuando uno se consagra a Dios, cuando uno hace un voto, lo tiene que pensar, Cuidado, porque esto es algo serio. La consagración, yo me consagré a Dios. Voy a cumplir lo que dice la palabra de Dios. Lo que he prometido delante de Dios lo voy a cumplir. Y uno tiene que reflexionar cuando uno hace esa promesa. Cuando una promesa a Dios se hace en una forma necia, dice el necio en su corazón no hay Dios. Cuando uno hace una promesa en una forma necia, nos obliga a reconsiderar nuestros votos. Y encontramos en la palabra de Dios ejemplos, por supuesto. Jefté hizo votos a Dios interesadamente, porque esto es lo que tenemos hoy en día, queridos hermanos y amigos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cegar, porque ¿cómo vamos a hacer un voto a Dios en una forma interesada? Pastor, mire, yo soy ministro de alabanza,
yo soy ministro de alabanza, yo soy ujier, yo soy esto, y yo le voy a servir a Dios, pero si usted me paga. O sea, hay personas que hacen votos interesados, y Dios no hace una cosa que acepta esos votos. Jueces 11:30, ¿qué dice la palabra? Es un poco larga la historia y usted la debe conocer. Pero en Jueces 11:30 dice, Jefté hizo votos a Jehová, diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas será de Jehová y le ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola. Su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ¡ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Dios, y no podré retractarme? Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. O sea, Jefté fue un juez y general del ejército judío, y fue puesto para derrotar a los amonitas, y su voto interesado a Dios le costó la virginidad de su hija. Interesante esto, ¿verdad? Porque a veces hacemos votos interesados. Yo no sé si usted ha pasado por diferentes iglesias, pero a veces la primera cosa que hace uno cuando llega a la iglesia, pastor, mire, mi ministerio es tanto. Por su fruto se conoce el árbol. Hay que darle tiempo, y a veces a mí me ha pasado, no le quiero dar tiempo a Dios. A veces uno se apresura a poner hombres y mujeres solos o solas al ministerio, cuando realmente todavía no han muerto a la carne. El 40% de las monjas son abusadas sexualmente, dice la estadística. Y dije abusadas, por usar una palabra, abusadas. Y las denuncias, demandas judiciales y juicios a clérigos norteamericanos, sacerdotes, por su extravío sexual se multiplican en los Estados Unidos y ahora sigue a México. Estoy hablando de sacerdotes. Una reciente investigación se dejó al descubierto que el 40% de las religiosas en los conventos fue y son abusadas sexualmente por estos sacerdotes. Y ella dice que hicieron voto a Dios. En el convento de Santa Mónica de Puebla, México, fueron encontrados cientos de fetos de monjas utilizadas como carne de placer. Y las que malograron sus vidas al momento de dar a luz, sepultadas en la clandestinidad del sacro lugar. Nosotros allá en Argentina teníamos una casa de fin de semana y al lado, cerquita de nosotros, había un convento. Y allí estaban los fetos de los niños enterrados. Pero esas mujeres consagraron su vida a Dios. Es una burla. Esas mismas religiosas afectadas decidieron destapar la olla para saneamiento de la fe. Sí, porque el espíritu de culpa está. Otra razón por la que muchos permanecen solteros o solos es para respetar el don de celibato. Pablo también lo aconseja en la iglesia de Corinto. 1 Corintios 7:26 dice, tengo pues esto por bueno, a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Diga cómo está.
Si está casado, está casado. Si está solo, está solo. Si está viudo, viudo. Si está, no sé, ¿cómo está? Pero es el celibato una opción más que una obligación. Uno no está obligado a conservar el celibato. Es una opción que Dios te da. El celibato es un invento del hombre. El celibato se promulgó en el año 1123 por el Papa Calixto II en el concilio de Letrán, dado así más poder al clero de la Iglesia que se apartaba aún más de la doctrina de Cristo, el celibato. Mire lo que está pasando con el celibato. Sacerdotes consagrados a Dios en pecado. Es una burla esto. Esto no es del solo que está hablando Dios. Esto no es de la sola o solo. Esto no es del viudo o viuda. Esto es una burla. Si no podemos controlar nuestra carne, si no podemos controlar nuestra naturaleza pecaminosa, si no hemos nacido de nuevo, como dice la palabra, ¿por qué nos vamos a consagrar a Dios? ¿Saben una cosa? El camino es largo, pero la puerta es angosta. Y dice, no todos pasan por ella. Lamentablemente, queridos hermanos y amigos, para ser verdaderamente cristianos uno tiene que morir a su vieja naturaleza y saber que el camino es largo, pero angosta es la puerta. No todos vamos a pasar por esa puerta angosta, a menos que decidamos consagrarnos realmente a Dios. Pedro, de acuerdo a la Biblia, el primer apóstol del Señor que murió en Roma, fue casado. Y en muchos iconos de las catacumbas en Roma, se puede descifrar que la esposa de este lo acompañó muchos años en sus ministerios. Allá se ve eso. Nosotros en la Biblia no lo encontramos. Pero además la mayor parte de los apóstoles eran casados. Solo Juan fue soltero hasta su muerte. Ahora, Dios tiene un propósito para los solos. Pastor, dígame cuál es el propósito para mi vida, porque me van a venir y me van a perseguir. Y entonces ese es el mensaje. No hay un propósito de Dios en mi vida si estoy solo, sola, viudo, viuda, divorciado, divorciada. No hay un propósito. ¿Qué pide Dios a los solos? A los solteros, a las viudas. En primer lugar, dice la palabra de Dios, que en situaciones como esta, escuche, a veces uno se siente un hipócrita. Esto lo tendría que estar predicando Jesús, no yo. Esto tendría que estar predicándolo Jesús en todas las iglesias. Ningún pastor puede predicar esto, porque no calificamos. No calificamos, porque somos seres emocionales. Una persona sola o solo tiene que ser una persona emocionalmente estable. Es fácil decirlo. El apóstol Santiago dice, Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo o la mujer de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y escuche, porque esto nos tenemos que reflexionar, queridos hermanos. Tenemos iglesias emocionales hoy. Consagramos nuestra vida a Dios, nos comprometemos con Dios si estamos en el ministerio de alabanza, si estamos en el ministerio con los hombres, si estamos en el ministerio con las mujeres, si estamos en el ministerio con los niños. ¿Pero dónde estamos? ¡En el mundo! Por nuestro estado emocional. Y acá dice doble ánimo. ¿Qué significa ser de doble ánimo? Personas supersensibles, defensivos, falta de inseguridad, falta de identidad, sin saber qué hacer en la vida, que toma la actitud de los demás como personal, ser una persona con falta de solvencia, trabajan un mes y 2 se quedan sin trabajar. Hombres y mujeres sin metas en la vida, hombres y mujeres que no les guste ahorrar, personas de doble ánimo. Entonces, cuando yo estoy solo, sola, ¿qué va a pasar? Bueno, ahí está. Hay que reflexionar, ¿verdad? Si tú encuentras algún tipo de persona, esa persona de doble ánimo un día te va a decir que te ama,
pero el otro día te va a decir que te odia. Ay, yo me acuerdo, pastor, usted no sabe cómo sus temas me bendicen. Y después ese mismo que me dice, sus temas me bendicen, te clavan una puñalada en la espalda. Te dejan solo en el ministerio. ¿Saben por qué? Porque son personas pusilánimes, que se mueven por emociones. Jesús nunca se movió por emociones. Jesús le dijo al Padre, tú y yo uno solo somos. Haz tu voluntad, no la mía. Las emociones hay que dejarlas de lado. No podemos ser un Salomón y enamorarnos de 1000 mujeres. Uno se enamora, escuche esto porque esto es importante. De acuerdo a Proverbios 5:18, mismo Salomón, uno se enamora una sola vez en la vida. Only one time. Lo demás no es enamoramiento, no seas hipócrita, no seas mentiroso, mentirosa. No es enamoramiento, es necesidad. Entonces, si yo estoy solo, sola, ¿tengo necesidad de una compañera, un compañero? Sí, no seas mentirosa, que tu esposo es el Señor. Mentira del diablo. Los mentirosos no heredan el reino. Sí tenemos necesidad, pero no le mientas a Dios que tu esposo es Cristo. Hoy los solteros, las solteras, saltan de gozo en un culto y al otro día no aparecen en la iglesia. ¿Usted lo quiere creer? Hoy estamos hablando, ¿por qué crecen más las iglesias católicas que las pentecostales? Porque somos hipócritas y no podemos engañar a nadie. ¿No está entendiendo usted la realidad? Solteros, solteras, solos, solas, llegan, saltan de gozo, de alegría, pero al otro domingo ni aparecen. Una soltera o soltero solos, inestable, nunca va a poder mantener un matrimonio. Cuando nosotros nos paramos a dar una conferencia y nos preguntan, ¿cuántos años llevan de casado? Y le decimos, más de 50. Lo decimos en inglés porque hay muchos que no entienden inglés y lo decimos en inglés. Más que 50. Y nos miran diciendo, I cannot believe it. ¿Y por qué I cannot believe it? ¿Saben por qué? Porque es muy difícil llegar a las bodas de oro. No es fácil. Como solo, sola, soltero, divorciado, divorciada, uno debe buscar la persona correcta. Génesis 24:12. Y dijo, oh Jehová Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy un buen encuentro. Déjame llegar a la iglesia Majestad y que encuentre a alguien hoy. Si no está en Majestad, estará en otra. Y así tenemos hoy hombres y mujeres solos que van de iglesia en iglesia. ¿Dónde está? ¿Estará acá? ¿Estará acá? ¿Estará en este lugar? Dame, te ruego, el tener hoy un buen encuentro. Y haz misericordia con mi señor Abraham. O sea que Abraham envió a su criado a buscar de entre las hijas hebreas, no cananeas. No es bueno que el hombre se meta en yugo desigual con el incrédulo, la mujer. Ah, pero hoy cualquier cosa vale la pena. Decía un hermano, todavía le digo hermano, sí, me voy a casar con fulana. Ella no es cristiana, pero ama a Dios. Abraham dijo,
Dame, te ruego, el tener hoy un buen encuentro cuando fue a buscar a la criada, la que iba a ser esposa de su hijo Isaac. Y por allí se dice, el que busca encuentra. ¿Ah, sí? Pregúntate, ¿cómo lo encontraste tú? ¿Dónde lo encontraste? ¿Dónde lo buscaste? ¿Estabas en oración? ¿Estabas en ayuno? ¿O estabas apurado o apurado por tus necesidades fisiológicas o tus necesidades económicas? No engañes a Dios. El que busca encuentra. Buscar a alguien por lo interno o por lo externo. Ayer estaba mirando así televisión, cambiando un canal al otro, y había un canal que no sé qué canal era, y estaba mostrando hombres semidesnudos, y ahí con cuerpo ahí, y las mujeres tontas que estaban ahí, ay, decían, ay, ese es el que yo quiero. Cuerpo, ¿verdad? Yo no tengo ese cuerpo. Y ahí están las mujeres buscando algo externo, un Superman. ¿Para qué? El carácter de la persona es importante, que no sea un hombre tacaño. El hombre hoy, escucha que te estoy dando un consejo, cuando sales e invitas a alguien y tú llegas a ese lugar, al restaurante, y te das cuenta, mi hermana, que está sola, viuda, lo que sea, sola, pero él te dice, hoy, ¿sabes qué? Me olvidé la billetera. Paga tú, le dice. ¡Oh! ¿Acaso esa no es una señal? ¿Acaso no es una señal cuando le dices, paga tú? Y hoy vemos cuántas mujeres salen a comer y son ellas las que pagan. Sacan ellas su credit card y el hombre está ahí sentado y ella paga. El hombre hoy no invita a comer. Busca que la mujer lo invite a él. ¡Wow! Un verdadero hijo de Dios no es tacaño. Y la persona correcta debe ser el complemento para cumplir el llamado de Dios en su vida. Buscar la persona que sea un complemento al llamado. Los dos deben tener el mismo llamado y el mismo propósito. Dios, cuando la pastora y mi persona nos conocimos, los dos íbamos a la iglesia tradicional. Ella más que yo de vez en cuando. Creo que cuando era pequeño era monaguillo de una iglesia católica. Pero por alguna razón y una excepción a las reglas, Dios tenía algo preparado para nosotros desde aquel entonces. No lo sabíamos. Lo único que sí, que tanto ella como yo no éramos pusilánimes. No fluctuábamos en dos pensamientos. Cuando uno dice sí, es sí. Cuando uno dice no, es no. Cuando dice la palabra de Dios, dejarás padre y madre, te unirás a tu mujer y los dos serán una sola carne y una visión, y solo uno, papá y mamá, pasan a un segundo lugar. Los dos tienen que tener el mismo llamado y el mismo propósito. Uno debe estar atento a la voz del Espíritu Santo. Isaac, en un día, le bastó un día conocer a Rebeca. Y al otro día se casó. El mismo Espíritu Santo te identifica. Rebeca ayudaba a su padre a pastorear las ovejas. O sea que cuando tú vienes a una iglesia, solo, sola, viuda, separado, divorciado, lo que sea, fíjate quién está sirviendo en la viña de Dios. Pero no un día solamente. Debemos tener cuidado hoy con la soledad.
Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y muchos por la soledad se mezclan, quizás, no en general, en relaciones sexuales ilícitas. ¿Y por qué? Porque las hormonas llevan a la gente a casarse antes de tiempo. Un mensaje del apóstol Pablo a Timoteo. Un consejo para los solos. Primera, segunda Timoteo 2:22, ¿qué dice? Huye también de las pasiones juveniles. Huye, escapa de los paris, escapa de esas reuniones sociales que hay en la iglesia para hacer matrimonios inventados. Huye también de las pasiones juveniles. ¿Y sigue qué? La justicia, la fe, el amor y la paz con la que de corazón limpio invocan al Señor. Y el apóstol Pablo en Corintios, él mismo decía, 1 Corintios 9:27, él decía, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo un cristiano, un predicador de la palabra, un apóstol, un profeta, un pastor, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Saben cuántos pastores se han divorciado últimamente? No voy a dar nombres, pero pastores arriba de 80 años, 85 años, divorciados y se casaron de nuevo. Y Pablo dice, cuidado, siendo yo heraldo, un ejemplo, para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué es? ¿Es una risa esto? O sea que los ministros que se mantienen en pie y fieles no son muchos. Yo escucho afuera, por allí afuera, decir, muchos conocen tu gloria, pero no conocen tu historia. ¿Saben que hoy, cuando uno busca pareja, escuche porque esto es importante ahí en las redes, salen a tomar un café o salen a comer o salen ahí y uno le dice al otro, yo no quiero saber nada de tu pasado. Y el otro le dice al otro, yo no quiero saber nada de tu pasado. Desde hoy en adelante, ¿cómo se dice? Cordón y uno cuando uno rompe... Borrón y cuenta nueva, gracias. Gracias por estar prestando atención. Y dejar de acariciar a tu esposo. ¿Cómo es otra vez? ¡Qué bárbaro! Entonces, yo no quiero saber nada de tu pasado. Yo no quiero saber nada de tu pasado. Se juntan los dos y toman un café y no tienen conversación. Y entonces él le dice... ¿Y cuántas veces te casaste? Te dije que no quiero hablar de mi pasado. Y después ya le dice, ¿y tuviste hijos? Te dije que no quiero hablar que hablemos de nuestro pasado. El pasado de los dos está enterrado. Mentira del diablo, nadie entierra el pasado. Porque Dios lo saca a la luz. ¿Qué es eso de buscar pareja y decir, enterremos nuestro pasado? ¿Saben por qué? Porque es una mosca el pasado tuyo. Eres sucio, sucia. Y tú no quieres que tu pasado salga a la luz. Los ministros, como Pablo, debemos crucificar y golpear nuestro cuerpo para no caer en tentación, dice la palabra. ¿Sabe? Hermana, hermano, solo, sola, viuda, viudo, lo que sea. Si usted está pasando un momento de soledad, si usted tiene un alto nivel de hormonas o testosteronas,
agarre un balde con agua fría lleno de hielo y écheselo encima. Y quiero terminar. ¿Cómo animar a los solos solas? ¿Cómo animar? No hay razón para temer. You are not alone. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué tremendo, Isaías. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Le damos un aplauso al Señor por esto? ¡Claro! No temas, solo, sola, lo que estés. Dios está ahí contigo. El Señor va a fortalecer tu corazón y te va a ayudar a ponerte de pie sin importar dónde te encuentres hoy o en qué condiciones te encuentres hoy. No hay razón para temer. You are not alone. Dios no te dejó. Él no te desamparó. Decía la pastora hoy en la reflexión que trajo, Jesús es nuestro amigo. Y si Él con nosotros, ¿quién en contra? Dios ha estado ahí muchas veces. Por cada lágrima que pasaste, por cada lágrima que derramaste, por cada lágrima Dios estuvo ahí. Él no te dejó, nosotros lo dejamos a Él. El Salmo 56:8. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? ¿Qué es el redoma? Es un recipiente de vidrio, ancho en la base, que se va estrechando hacia la parte superior y se usa mucho en los laboratorios para hacer experimentos. Redoma. Pon mis lágrimas en tu redoma. Salmo 34:18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cercano está. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Salva a los que están contritos de espíritu. Él está cerca de los solos, solas, viudos, viudas, separados, solos. Él está cerca. El que a mí viene, dice el Señor, no le echo fuera. ¿Cuál es la oración para los solos hoy? David dice en el Salmo 25, esta tiene que ser la oración. Y con esta voy a concluir el mensaje. Mírame, Jehová, Dios, y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Qué oración de consuelo. Qué oración que nos pone la Biblia. Me hace acordar a Jesús antes de ir a la cruz. Cuando Él le dice al Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado?, le dijo Jesús al Padre. Jesús estaba solo. Jesús iba al monte a orar solo. Cuando Jesús les predicaba el Evangelio a su familia lo rechazó. Escucha, consagrarse a Dios
muchas veces significa estar solos. Solamente una persona consagrada a Dios puede entender lo que es la soledad. Jesús lo entendió. Jesús se dio cuenta después de 3 años y medio de estar en esta tierra que humanamente ninguno de sus discípulos, ninguno de sus apóstoles podía estar preparado en su humanidad para sentir lo que él sintió, la soledad. Padre, ¿por qué me has dejado solo? Escucha, hermana, hermano, sola, viuda, divorciada, lo que sea. Consagrarse a Dios equivale a soledad. Yo voy a pedir que cierres tus ojos aquí. Y mientras la pastora viene, voy a pedir antes que venga la pastora, que cantemos otra vez el canto ese que dice, hay una unción en este lugar. Hay una unción en este lugar. Digámosles al Señor, hay una unción. Hay una unción en este lugar. Yo siento la presencia del Espíritu Santo aquí. Solo el Espíritu Santo de Dios me consuela en mi soledad. Cuando estoy solo, sola, delante de la presencia de Dios, yo siento que Dios no me ha dejado, ni me ha abandonado, sino que Él está a mi lado. Él es mi amigo fiel. Cantemos.